Bien, en este video vamos a hablar sobre herencia. Antes de programar vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos teóricos y vamos derecho a la práctica. La herencia nos permite programar una nueva clase a partir de otra. Nos permite reutilizar el código y hacerlo más específico. Tenemos las palabras subclase y superclase, que en este caso clase B sería la subclase que hereda de la clase A, que es la superclase. También se puede llamar como clase hija y clase padre. Tenemos el concepto de especialización, lo que quiere decir que cada subclase va haciendo el código más específico a partir de la clase padre, ¿sí? El comportamiento de un auto, de un colectivo o un camión es más específico que el de un vehículo. Y a la vez el vehículo su comportamiento o sus funciones son más generales. En Java tenemos la herencia simple, que serían estas tres que tenemos acá. Una clase puede heredar de clase A, puede haber múltiples niveles de herencia, ¿sí? Y varias clases pueden heredar de una misma. Pero lo que no se puede dar es la herencia múltiple, que sería clase C herede de dos clases, o esta especie de híbrido que es que al anterior le agregamos otra clase más, las cuales hereden las clases padres. Esto no se puede dar. Pero Java da una solución a esto que serían las interfaces. También tenemos el concepto de zoom. Por ejemplo, taxi es un vehículo, un autobús es un vehículo. Bueno, y algo muy importante es la visibilidad, protected. Y que no se puede restringir la visibilidad en subclases. Si recuerdan, si yo colocaba algo como privado, solamente se ve en esa clase. Si no coloco el identificador, se ve en esa clase y en el paquete. Y con protected nos permite hacer que se vea en el paquete, pero también además en todas las clases que hereden de esa clase. Lo que se refiere a esto que no se puede restringir significa que, por ejemplo, si yo tengo una clase que está heredando de la clase A, ¿sí? Por ejemplo, la clase C, en este caso, C no va a poder hacer atributos o métodos que extienden la clase A privados, si ya los tiene como públicos o como protegidos. El concepto de object, que bueno, todas las clases, todas en Java heredan de object. Y por último, hablar sobre que la herencia nos permite preservar la integridad de la superclase, ¿sí? Bien, el ejemplo práctico va a ser simple. Vamos a hacer empleado por comisión y empleado base más comisión. El empleado por comisión va a ser alguien que tiene lo básico, nombre, apellido, DNI, y tiene un atributo que serían las ventas brutas y la tarifa de comisión para poder calcular el ingreso, que serían las ventas brutas multiplicado por la tarifa de comisión, ¿sí? Y bueno, otros métodos también básicos como el toString y los get y set de los atributos. Y el empleado base más comisión sería un empleado que ya tiene un salario base y se le suma una comisión por lo que vende. Pasamos al ejemplo. Vamos a colocar nombre, apellido, DNI. Todo que va a ser las ventas brutas y la tarifa comisión.
Vamos a generar constructor. Y los getters y setters. Vamos a crear todos los getters y de tarifa y de ventas brutas vamos a hacer un set. Porque es lo que vamos a usar. Bien, y vamos a crear el toString. Después del constructor. Generar. Noten una cosa. Vamos a la declaración de objeto. Fíjense que acá ya dice que está sobrescrito, ¿sí? Porque object ya está en... toString ya está en object. Esta sería la clase padre de todas, como les había comentado antes. Fíjense todos los métodos que tiene, donde básicamente hay varias documentación, pero noten que acá ya está el método toString y nosotros lo que vamos a hacer es justamente redefinir eso. Vamos a hacer algo un poco más limpio. Nombre más get nombre más apellido. El apellido más DNI. Muy bien. Y nos faltaría el método que calcula los ingresos. Public double. Sin parámetros. Y fíjense, serían las... No. Get ventas brutas multiplicado por la comisión. Ahí está, simple. Que es algo que le podremos agregar acá igual, ¿no? No, ingresos. Bien, y ahora lo que nos estaría faltando es la clase que va a extender de esta, ¿sí? Empleado, pase, más comisión. Fíjense, acá ya mismo le podemos indicar que herede de, así que vamos a hacer uso de eso. Empleado por comisión. Fíjense que también tenemos otras opciones, por ejemplo, un constructor desde la superclase y heredar de métodos abstractos. Bueno, en este caso no declaramos ningún método abstracto en la clase padre, así que no va a hacer nada en base a eso. Pero fíjense, ya tenemos el extends de empleado por comisión, que es necesario para poder heredar de acá, y el constructor, que noten que usa
la palabra reservada super para poder llamar al constructor del padre. Tenemos nombre, apellido, DNI, ventas brutas, tarifa de comisión. Los 5. Y acá también tenemos 5 constructores. Ahora, el empleado base más comisión también tiene el atributo de salario base. ¿Sí? Vamos a hacer pre base. Salario base. Hacemos salario base. Algo importante acá es this punto para hacer referencia a este de acá, ¿sí? Note que inclusive la marco con los colores correctos. Salario base de acá, se le asigna el salario base de acá. Bien. Ahora, haría falta hacer el get de este método. ¿Está? Bien. Y va a ser el salario base más el cálculo que hicimos anterior en empleado por comisión. Para llamar al método de ingresos de empleado por comisión, lo que se tiene que hacer es un super punto ingresos. ¿Sí? Entonces, super punto para llamar a este método, al método de la clase padre. Y super con los paréntesis en el constructor para llamar al constructor del padre. Entonces, super para padre, this para esta propia clase, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es sobreescribir el toString, ¿sí? Public string toString. Y de la misma forma podemos hacer un return super punto toString más salario base y guardamos y vamos a hacer un... Fíjense que acá cuando autogeneramos el toString me hizo un node de override. Está bueno agregárselo porque esto ayuda a que el Eclipse, ¿sí? El IDE, nos verifique que estamos correctamente sobreescribiendo un método y no es que le estamos haciendo un método con distinto nombre o distinta cantidad de parámetros, ¿sí? Esto nos asegura eso. Sin embargo, no es obligatorio. Vamos a hacer un main para probar. Esto no hace falta. Entonces, tenemos empleado por comisión. PPI. Supongamos que vendió 300.000.
y tiene una tarifa de 10%. ¿Sí? Empleado base 2 y un empleado. Vamos a poner los mismos valores para que quede bien claro la diferencia con respecto al empleado por comisión. Y un sueldo base de, no sé, 50.000. Entonces, CISO. Empleado 1, CISO. Empleado 2. Recuerden que cuando se imprime directamente el objeto así, lo que hace es llamar a tu string. Como ya lo tenemos definido, lo va a imprimir bien. Entonces, Pepe y Juan. Pepe tiene un ingreso total de 30.000, que sería el 10% de los 300.000. De los 300.000. Y en este caso, Juan tiene un salario base de 50.000, pero se le suma la comisión de los 30.000 y nos da un total de 80.000 pesos. Bien. Fíjense que en teoría el empleado base más comisión, si tuviese que hacerlo sin herencia, sería exactamente el mismo código, modificando el método de ingresos y el toString, ¿sí? Y un atributo. Entonces, al heredar se simplifica muchísimo el código. Pasamos de las 55 líneas a la mitad, ¿está? Y además nos permite, como decía el último punto, mantener la integridad de el código del que estamos heredando, ¿sí? Muy útil para hacer librerías y demás cosas. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que el concepto de Zoom se puede ver, por ejemplo, yo puedo declarar como si fuese la clase padre, pero hacer un objeto de la clase hijo, ¿sí? ¿Sí? Noten esto. Yo puedo instanciar un objeto de la clase hijo, pero tratarlo como si fuese un objeto de la clase padre. Y podría hacer uso de todo lo que tenga el comportamiento de la clase padre. Bueno, este video lo partimos, el tema de herencia, que es bastante grande, lo vamos a partir en dos videos. Este sería el primero, y en el segundo vamos a hablar de polimorfismo y las clases abstractas. Hasta luego.